días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el Grupo 4 y les vamos a dar a conocer sobre la crisis de la sociedad, disputa geopolítica de los mercados. Les voy a dar a conocer las 8 crisis del sistema capitalista. 1. Crisis laboral. 2. Crisis alimentaria. 3. Crisis de subsistencia. 4. Crisis ambiental. 5. Crisis migratoria. 6. Crisis política. 7. Crisis cultural. 8. Crisis energética. Daremos a conocer sus causas y sus salidas. La crisis del sistema capitalista se define como la tendencia de crisis globales que abarcan todo un conjunto de fenómenos económicos y sociales de un país o un estado, ya que el capitalismo busca el poder absoluto sobre los medios de producción. La crisis del sistema capitalista se considera como un sistema que ha dado varios tipos de procesos que provienen del sistema económico y el sistema político, pero también de los ciudadanos, según Skidelsky 2009. Lo que nos quiere decir con esto es que el sistema actual es un tema muy complejo, ya que el mismo se ha caracterizado por tendencias de crisis, las mismas que abarcan conjuntos de fenómenos económicos y sociales del país, ya que básicamente ellos quieren el poder absoluto de los medios de producción. Crisis política. Ese hecho hace referencia a la carencia de equilibrio en el orden político. Un claro ejemplo es el paquetazo y el alza de los combustibles, en donde nadie se había imaginado o atrevido a eliminar el subsidio a los combustibles. Y fue un hecho en donde ese subsidio es regresivo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no está focalizado en los más vulnerables. La causa que ocasionó esto fue que la mala administración de un gobierno y de sus altos mandos, que no supieron tener en cuenta al pobre pueblo ecuatoriano, que no supieron cómo administrarlo de la mejor manera, y por eso elevaron los precios de los combustibles. ¿Y qué se hizo para salir de esto? Fue la unión de un pueblo indígena y los demás miembros que conforman el Ecuador para luchar contra ese estado, para que no siga habiendo malos tratos o malas incidencias, ya que un pueblo unido hace la fuerza. Crisis energética. Denominamos crisis energética a la situación caracterizada por el estado de escasez en el suministro de fuentes de energía. La crisis energética le ha permitido al gobierno el control social, político y económico. Una de las causas de la crisis energética es el excesivo uso de combustibles fósiles, la energía producida por una industria como el carbono y el gas natural, que es para el calor, y el uso del petróleo en el combustible. ¿Cómo podemos evitar la crisis energética? Sería aprovechando la luz natural, usando focos ahorradores que consumen el 80% menos de energía, apagando las luces cuando salgamos de la habitación, desenchufando los electrodomésticos que ya no se usen. La crisis laboral es la sobredemanda de trabajadores peleando por un puesto de trabajo y el aumento del trabajo informal. Según el periódico Expreso, dice que esta crisis en el país durará al menos 9 años. En promedio, luego de 3 años, una recesión genera una pérdida neta de 1.5 millones de puestos de trabajo en el país, con una contracción del 3% en el empleo formal y una expansión del trabajo informal. También dice que la crisis actual podría ser incluso peor y provocar una contracción del empleo informal hasta del 4% anualmente. Crisis ambiental. Es aquella que afecta de manera general las condiciones de vida de los ecosistemas que conforman el planeta. Por otro lado, simultáneamente se está generando problemas de contaminación, el cambio climático y en algunos casos la escasez de recursos vitales como es el agua o la extinción de muchas especies cada año. Una de sus principales causas es que la sociedad alta se ha centrado en el interés de producir más o ampliar sus territorios de industrias, e incluso llegan a botar desperdicios donde existen reservas de agua sin preocuparse del daño que están ocasionando.
Para poder salir de esta crisis ambiental, las empresas deben utilizar materiales biodegradables, que son buenos para la naturaleza, y ampliar las prácticas de reforestación y no contaminar sitios donde existen agua, que no solamente están dentro de la naturaleza, sino que también sirven para el consumo humano. Crisis cultural. Se refiere a la situación de crisis en el desarrollo cultural, es decir, que las personas dejan de lado sus costumbres y tradiciones, ya sea por vergüenza o por rechazo de las demás personas. Un ejemplo de la crisis cultural sería el siguiente. Me da mucha vergüenza utilizar esta ropa, yo no quiero ir así a la universidad porque mis compañeros se van a dar cuenta que yo vivo en el campo y eso no me gusta. Las causas de la crisis cultural se debe a distintas razones. Por ejemplo, una de ellas sería la deshumanización del sistema, la indolencia de la clase dominante, el temor al rechazo de las demás personas, el cambio de residencia o simplemente porque ya no quieren pertenecer a esa cultura. Las posibles soluciones para salir de esta crisis cultural sería que desde nosotros mismos debemos fomentar la interculturalidad, es decir, respetar las culturas de los demás y hacer respetar nuestras culturas. No dejar que nadie nos diga a qué cultura pertenecer o tampoco rechazar a los demás porque ellos vienen de otra cultura, ya que todos somos humanos y debemos respetarnos. Actualmente, la crisis alimentaria es un término utilizado para explicar las situaciones cuando un país o una persona no puede no logra satisfacer esas necesidades de alimentos. Entonces podemos decir que la crisis alimentaria se define en pocas palabras a la falta de comida o alimentos para satisfacer las mismas, en la cual también existen causas y también hay soluciones. Una causa para esto es la subida derivada sin precedentes de los precios de los alimentos, como lo pueden ser alimentos básicos, combinándolas también con las malas cosechas y también con la disminución de las reservas de alimentos. Pero también hay una causa, y estas causas nos dicen básicamente que para evitar esto debemos identificar las nuevas formas de abordar las causas de estas crisis de alimentos. Y también para evitar esto debemos reducir los riesgos para anticiparnos y prepararnos para una nueva crisis. Podemos lograr esto y podemos lograrlo a base de proyectos, campañas para poder reducir la crisis alimentaria, pero esto tenemos que hacerlo juntos para así conseguirlo. Crisis de subsistencia. Es básicamente el periodo de escasez de alimentos, esto producido por las malas cosechas o por no disponer de un eficaz sistema de transporte, ni disponer de un acceso libre a mercados, lo que producía la escasez de productos y por consiguiente hambrunas, dando como resultado desnutrición, enfermedades crónicas y mortalidad. Según cifras de FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas responsable de los temas de alimentación y agricultura, además de procurar seguridad alimentaria y nutricional, nos dice que dentro del rango de pobreza están cerca de 4.750 millones de personas. Dentro de estas cifras, 2.800 millones de personas sobreviven nada más con $2 diarios y 1.200 millones de personas con tan solo $1 diario. ¿Cuál es la causa de esto? Basándose en el conocimiento adquirido, la principal causa de la crisis de subsistencia es la falta de apoyo hacia los agricultores, ya que ellos son los que proveen de todos los productos de primera necesidad a las grandes industrias. La solución es que el gobierno debe encargarse de asegurar el cumplimiento de todas las necesidades que tengan los agricultores y además de proveer de todos los productos que sean necesarios para mantener las cosechas. También debe permitir el libre transporte y seguro de los productos, además de un acceso libre a los mercados, para que sean los mismos agricultores que lleven los productos de primera necesidad. Como grupo hemos llegado a la conclusión que la crisis que estamos atravesando se debe en gran parte al sistema capitalista, ya que este sistema beneficia solo a un porcentaje de personas y al resto no, por lo cual la clase alta, conocida como burguesa, es la que se llena de privilegios
Es por esta razón que el capitalismo busca el poder absoluto del Estado y de esta forma adueñarse de los modos de producción.